Los mexicas se alimentaban mucho mejor que nosotros, a diferencia de hoy, donde ocupamos el lugar número 1 de obesidad en el mundo. En ese entonces la obtención de comida podía llegar a ser una cuestión de vida y muerte. Sus hábitos alimenticios habrían variado conforme avanzó su civilización. Pues primero recordemos su salida de la mítica Aztlán. Si es cierto lo que consta en los códices, los originales aztecas habrían habitado una isla a orillas de un lago. Esta situación geográfica habría implicado un mayor acceso al consumo de pescado, insectos y demás fauna acuática, no excluyendo otro tipo de alimentos que pudieran estar en tierra firme. Esa cercanía con el agua les habría dado los respectivos conocimientos de navegación y pesca que esas actividades requerirían. Pero al salir de Aztlán habrían vagado por zonas desérticas o semidesérticas en su mayoría, teniendo ahora que volverse cazadores-recolectores, teniendo que consumir lo que pudieran encontrar. Pero una vez llegados al actual Valle de México, a pesar de haber más recursos alimentarios, su situación precaria no habría cambiado mucho, ya que encontraron mucha resistencia. Un ejemplo de ello lo tenemos cuando buscaron asentarse en Chapultepec, lugar en donde a pesar de pasar varios años, fueron atacados en varias ocasiones, provocando la dispersión de los mexicas por el valle. Ante esta inferioridad militar, tuvieron que volverse tributarios del señor de Culhuacán, quien los reubicó en la región pedregosa de Tizapán, la cual hoy se cree que serían los actuales rumbos del Pedregal de San Ángel. Este lugar se encontraba cubierto casi en su totalidad por la lava endurecida producto de la erupción del volcán de Xitle, colocando ahí a los mexicas con la intención de deshacerse de ellos, tratando de matarlos de hambre al no haber casi ninguna zona cultivable gracias al tezontle formado por la erupción. O si no matarlos a todos, sí disminuir su número gracias a las serpientes, arañas, alacranes y demás fauna nociva que ahí habitaba. Sin embargo, la fauna nociva se volvió la comida de los mexicas. Esto, aunque se habla con asombro en las crónicas, no sería nada de extrañar, si como vimos, generaciones previas sobrevivieron en condiciones extremas durante su migración. Así, se adaptaron y se habrían comido a esos animales nocivos. Pero a pesar de ello, continuaron siendo un pueblo sometido a otros señoríos, como los culhuacas o los tecpanecas. Ese vasallaje los limitaba en todo, pues vivían donde les decían y comían solo lo que les permitían. Pero al pasar el tiempo, destacándose en la guerra, emparentándose con grupos locales, haciendo alianzas y adquiriendo la fuerza militar suficiente, se libraron del último vasallaje de Azcapotzalco, volviéndose la potencia del valle, comenzando a expandirse y a tener acceso a casi todo lo que antes no podían gozar. La más clara prueba de esa expansión la tenemos en las ofrendas encontradas en el Templo Mayor. En ellas se ha podido encontrar fauna tan diversa como moluscos, percebes, pumas, serpientes de cascabel, patos, conejos, ranas, venados, tortugas, ardillas, tlacuaches, armadillos, codornices, moluscos de agua dulce, perros, guajolotes, por citar unos ejemplos. Toda esta fauna les llegaba de zonas tan diversas como las selvas tropicales, zonas templadas, regiones áridas y semiáridas, ambientes oceánicos, las lagunas costeras y manglares. Ahora, no todos estos animales eran 100% comestibles, siendo que estos, al ser colocados en las ofrendas, podían tener varias funciones y simbolismos. Recrear mitos, representar su mundo a escala, los cielos, los inframundos, o ser comida para las divinidades. Al hablar de divinidades debemos distinguir la comida ceremonial de aquella a la que tenían acceso los humanos, pues una parte de la comida se destinaba para fines ceremoniales, la cual solo era para el deleite de las divinidades o los ancestros, siendo que aún hoy tenemos un ejemplo de ello en nuestra actual ceremonia de muertos, donde se supone que la comida ahí colocada solo la pueden comer los difuntos. Sin embargo, habría otro tipo de comida ceremonial que sí podían gozar los tenochcas. El ejemplo más claro de esta lo tenemos en el amaranto o huautli en náhuatl. En la fiesta de Huitzilopochtli Tezcatlipoca, celebrada en la veintena de Toxca, tenemos que hacían una figura de tamaño natural de amaranto de Huitzilopochtli, la cual al final de la celebración de la veintena era repartida entre todos los participantes para comerla. Y si ya hablamos de algunos animales a los que tenían acceso,
También tenemos ejemplos de plantas y semillas como las que podemos ver en el Códice Mendocino o la matrícula de tributos, donde vemos productos tales como maíz, frijol, tinajas de miel, sal, flor de cacao, cacao en sí, pájaros, chile, pinole o chía. Sin embargo, no porque existiera tanta gama de productos, quería decir que todo el pueblo los podía consumir, pues había alimentos para consumo exclusivo de los nobles, sacerdotes o guerreros de alto rango, como el chocolate. O había otros productos que la gente del pueblo, por su simple economía, no podía adquirir aunque quisiera. Y sí, tanta diversidad nos podría dar una sensación de riqueza ilimitada. Pero ello no era tan cierto, pues esta abundancia era incluso más frágil de la que existe hoy en día. Prueba de ello fue el año de 1454, año Setochtli o uno conejo en su calendario. En ese año se reporta quizás la sequía más grande de la historia de los mexicas. Esta habría iniciado con heladas y sequía, así como con plagas. Obviamente esta sequía acabó con la mayoría de cosechas, comenzando la hambruna. En ese año gobernaba Moctezuma el Huicamina, el cual tomó las reservas de comida especialmente de maíz, frijol, chile, chía y otras semillas y legumbres, comenzando a darlas por raciones diarias a la gente junto con atole. Sin embargo, al pasar un año las reservas se acabaron, y hubo quienes incluso tuvieron que venderse como esclavos para conseguir comida, siendo esta una muestra de su fragilidad alimenticia, la cual podía colapsar rápidamente. Ahora, además de los animales cazados o pescados y de las plantas y semillas, también tenían lo que hoy se llama entomofagia, que es el consumo de insectos de parte de los humanos. Algunos de los insectos que comían eran chapulines, piojos, cucarachas, gusanos, escarabajos, hormigas, abejorros, abejas, avispas, escamoles, humiles, gusanos de maguey y entre muchos más. Muchas de las especies ya referidas podían conseguirse en la mayor parte del año, pero otras eran de temporada como en la época invernal, en donde llegaban al lago aves para pasar el invierno, mismas que eran cazadas. En cuanto a la agricultura, eran famosos sus sistemas de siembra conocidos como chinampas, de las cuales algunas aún sobreviven en Xochimilco. Con estos pedazos de tierra artificial ganaron espacio al agua, chinampas que eran rotadas al ser cultivadas para permitir a la tierra recuperarse para futuras cosechas. Ahora, hablemos de lo que entrañaba el comer en sí mismo. No se trataba solo de comer por comer como hoy lo hacemos, pues la comida y todo su proceso era un reflejo de toda su cosmovisión. Hacían ceremonias para preparar la tierra que sería plantada y cosechada, para pedir agua para que se dieran las cosechas, para cazar, pescar o para transportar la comida de un lugar a otro. El simple hecho de cortar el maíz tenía símbolos y escenificaba mitos ancestrales. La hormiga que tomó el grano de maíz y lo compartió con la humanidad, por ejemplo. El maíz que al convertirse en masa dio forma a la nueva raza humana. Las tortillas que representan pequeños soles. Las 3 piedras del fogón sobre las que se coloca el comal. Las 3 patas del metate y del molcajete, refiriendo ese número a una trinidad generadora de muchas cosas. El encendido del fuego para la preparación de los alimentos, representando el origen de todo. Ese fuego del hogar cuya patrona era Chantico. La mujer, como dadora de vida al crear el fuego, el nacimiento del sol que ayuda a la elaboración de los alimentos, las vasijas de barro que contienen el líquido de vida dado por Tlaloc o Chalchitlicue, las canastas y sus patrones geométricos que representan que todo está entrelazado en el mundo, la sal para sazonar los alimentos, para preservar la carne y pescado gracias a Huixtoxihuatl, los cuchillos de pedernal u obsidiana para cortar la carne, el pescado o las frutas y verduras vinculados a Tezcatlipoca. La comida era todo un ritual que ocurría en la privacidad de la casa. Siendo que en las mañanas no desayunaban como nosotros, sino que un poco más tarde podían comer algún tipo de líquido como el atole o el pinole. Siendo que su comida fuerte la realizaban al mediodía, cuando era más fuerte el calor. Y para aquellos que se ausentaban de la casa para trabajar, llevaban su itacate para comer, como hoy en día todavía existe. En la casa
comían primero los hombres y luego las mujeres, pudiendo platicar solo los adultos, no así los niños y solteros. Así esto es solo una parte de lo que rodeaba lo que hoy vemos como una simple acción de llevar comida a nuestra boca. Gozando los mexicas de una alimentación en la que, si bien no todo el pueblo tenía acceso a la enorme gama de alimentos disponibles, sí gozaban de alimentos que, aunque simples, les brindaban los nutrientes necesarios para subsistir. Alimentos que creían todos se los debían a sus divinidades.